Buenos días. Pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta presentación que tendremos el día de hoy en el marco de la Semana del Medio Oriente y Norte de África. Y el día de hoy vamos a presentar el sitio web El Oriente, Nuestra América y el Oriente. Y bueno, para ello nos acompañan pues los creadores de este sitio web, los que han estado trabajando arduamente en ello y nos van a dar cuenta, ¿no? de todo este proceso, cuál va a ser, cuál es su función, qué es lo que ellos han imaginado y cómo puede ilustrar un montón de cuestiones dentro de esta relación, ¿no? Entre Oriente y nuestra América, ¿no? Creo que a eso se han dedicado mucho tiempo los profesores Hernán y la profesora Ruth. Y bueno, de joven integración con Sebastián, que está haciendo un trabajo, creo ahí, bueno, ya nos va a contar ahora, ¿no? Lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces voy a presentar a nuestros ponentes y desarrolladores de esta página. Los voy a presentar en el orden que van a intervenir en esta sesión y ya después le daré la palabra, ¿no? En primer lugar tenemos al doctor Hernán Taboada. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Estudios de Medio Oriente por el Colegio de México y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Fue editor de la revista Cuadernos Americanos entre 1997 y 2004. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esta universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos encontramos en este momento, y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Ha publicado y colaborado en una infinidad de libros, ¿no? Entre los que se encuentran Extrañas presencias en nuestra América, un orientalismo periférico, Nuestra América y el Islam, etcétera, ¿no? También nos acompaña la doctora Hatsiri García. Ella es doctora y maestra en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con 2 licenciaturas, una en Relaciones Internacionales por la UNAM y otra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sus líneas de investigación han sido el Islam, religión, identidad, conversión, feminismo, Islam y género. Y su trabajo de campo se ha centrado en diversas comunidades musulmanas de México, como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Torreón, Coahuila, Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México. Y también es fundadora de la Red de Investigación sobre el Islam en México. Ha participado también en un montón de publicaciones. Y finalmente tenemos a Sebastián Pérez Vega. Sebastián es estudiante, bueno, ya es tesista, ¿no? Ahora de Historia, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, de aquí de la universidad también. Está trabajando su tesis sobre, déjenme levanto acá, Hamás, el discurso e identidad del movimiento de resistencia islámico en la primera intifada en Palestina. Y bueno, se ha sumado también a este proyecto y está sumado a otros tantos proyectos, también incluido allá en el Colegio de México, donde actualmente labora como becario. Pues bueno, sin más, les doy la palabra al doctor Hernán para iniciar esta presentación. Y bueno, pues muchas gracias por su asistencia a los que están acá presentes y los que nos están viendo en línea. Bueno, gracias por la presentación. No sé cuánto tiempo tengo para lo mío que en fin, va a ser esquemático. Sí, yo creo que lo podemos dejar unos 20 minutos. 20 minutos, bueno, 20 minutos también lo habitual, lo habitual. Bueno, les agradezco su presencia. Yo lamento no estar ahí. Me estoy alejando cada vez más, ¿no? Llegué a Argentina, de Buenos Aires viajé a Bahía Blanca, ¿no? En el sur, estoy dando un curso, pero tampoco estoy en Bahía Blanca. Ahora me trajeron, estoy en Pehuenco, ¿no? Quiere decir, Pehuen quiere decir pino, co, agua en lengua araucana, ¿no? Lugar, laguna de pinos, ¿no?
un lugar muy, muy bonito, pero bueno, cada suerte que la magia de Internet nos permite, me permite estar ahí. Bueno, miren, yo renuevo, ¿no?, mi agradecimiento a la cantidad de gente que colaboró en este proyecto. En realidad esto es la culminación de un trabajo que hace muchos años, ¿no?, nos ha traído y llevado a varios colaboradores. Algunos siguieron, otros interrumpieron, otros están ahí presentes, ¿no? En fin, hay algunos fundadores, hay gente que trabajó, prestó servicio social, otros me ayudaron mucho. Por ejemplo, la maestra Yolot Valadez, ¿no?, que ella diseñó el logo, ahí que van, este logo tan bonito, otra gente que estuvo reuniendo material en la red. Pero bueno, todo esto quiere poner a disposición de un público cada vez más amplio este material sobre este tema, el Oriente, Nuestra América y el Oriente, ¿no? El Oriente, claro, en la vaguedad, precisamente, la vaguedad que el término Oriente tiene, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, la cultura europea, ya sabemos la invención de este término, ya sabemos todo en torno al orientalismo, todo lo que se ha dicho, todo esto llevado a América, que no digo América Latina, porque en ocasiones el término sería anacrónico, porque también pretende abarcar periodos coloniales, periodo siglo XVIII, independencia, cuando América Latina en rigor no existía. Nuestra América me parece un término que no solamente martiano, no solamente es famoso por haber sido repetido por José Martí, sino que tiene una tradición antigua, ¿no?, aquí en América, ¿no?, y aparte yo lo prefiero. Bueno, recordemos, haciendo un poco de historia personal, ¿m? Yo empecé con estos temas hace mucho tiempo, ¿no? Algunos de los que colaboraron no habían nacido todavía. Estamos hablando de los 90, sí, no, son realidades, algunas lamentables, pero son realidades, ¿no? Yo ya estaba con estos temas hace mucho. Recordemos, yo me dedicaba a temas de Medio Oriente, de ¿no?, Medio Oriente, norte de África, en fin, pues llamémoslo como sea. Y después, por razones varias, ¿no?, mi tesis terminó siendo en estudios latinoamericanos sobre esta conjunción, ¿no?, entre los dos territorios, ¿no? Terminó en lo que fue la tesis de doctorado, que después fue el primer libro que publicó, fue La sombra del Islam en la conquista de América, del año 2004, pero en realidad su elaboración partió en los años 90. Y cuando yo empecé con estos temas, no había muy poco material, ¿no? Material así, específicamente dedicado a este tema específico, que hoy sería historia relacionada, historia conectada, ¿no?, en términos de varias escuelas, en términos de Gruzinski, Subramanian, ¿no? Es decir, la relación entre dos procesos que estaban siempre tratados de forma diferenciada en la bibliografía, ¿no? En la conquista de América, por un lado, la guerra con el Islam en el Viejo Mundo, de la cristiandad y el Islam en el Viejo Mundo. Bueno, había frecuentemente, ¿no?, como que pequeños enlazos retóricos en la bibliografía, ¿no?, alusiones, metáforas, ¿no? Pero nunca nadie se había puesto a estudiar sistemáticamente esto. Y bueno, yo lo encaré. Eran épocas que no digo que no existía Internet, pero el Internet era muy rudimentario en relación con ahora, ¿no? La búsqueda de bibliografía, las búsquedas simples, ¿no?, eran mucho más dificultosas. Y, 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 y lo que pude encontrar, ¿no?, agotadas las referencias más inmediatas que tenía, era poco. Yo creo que si había algún libro, podían ser unos 5 o 6 libros que específicamente se dedicaban al tema, y un número también pequeño de artículos, ¿no? Después había referencias mezcladas ahí, que podemos, le digo, encuentros retóricos más bien, que se encontraban, ¿no? Mi tarea, si algún mérito tuvo, fue la de conjuntar todas estas referencias y profundizando y crear un relato que ahora, claro, por suerte ya no me satisface, ya pasó mucho tiempo. Malo sería, ¿no?, que yo estuviera contento con eso, pero bueno, veo que
sirvió, fue pie para que otros iniciaran tareas mucho más satisfactorias y también para que yo desarrollara, como se llamaríamos, paralipómena, ¿no? De todo esto, o sea, cositas que me habían quedado sueltas y fui armando en otras investigaciones. Al mismo tiempo, fui como imaginando muchos más temas de los que al final desarrollé, ¿no? Muchas cosas que se podrían hacer. Y lo que fui viendo, cómo a mi alrededor fue creciendo la producción, ¿no? Fue creciendo la producción, estos temas que yo iba imaginando ya los iban tratando otros, ¿no? Son variados, ¿no? Los de tanto lo que fue central, ¿no? Estas relaciones entre estos dos procesos paralelos, la conquista de América y la guerra en el Mediterráneo, vio surgir libros, vio surgir dossiers, en algunos yo colaboré, ¿no? También se profundizó en este tema que yo tocaba, pero no agotaba ni de lejos, que era el orientalismo latinoamericano, es decir, esta visión tomada en el sentido de Said. Entonces le creía mucho más a Said de lo que le creo ahora, ¿no? Ahora me tocó hace poco, ¿no? Estar en un encuentro, en el Diplomado de Medio Oriente, ¿no? En que se vio la herencia de Said, recordemos, 1978, hubo quien lo atacó, dijo que bueno, Said en realidad la visión muy ideologizada, una visión perimida. Bueno, yo no sería tan severo, eso es lo que dije. Digo, bueno, no, de ninguna forma yo acepto que el orientalismo sea una especie de conjura imperialista, no, no me parece, ¿no? Me parece muy rescatable el orientalismo europeo. Tiene muchas variantes, muchas aristas. Incluso mencioné esto, tanto es así que muchos orientales, ¿no? Recurrieron al orientalismo, ¿no? O sea, para presentar su propia versión. Hay también un auto-orientalismo, ¿no? En un sentido más negativo, ¿no? O sea, es decir, asumir estas identidades deformadas, y en un sentido más positivo de retomar el relato orientalista y darlo vuelta, ¿no? Para utilizar, aprovechar estos materiales, ¿no? Yo citaba precisamente en este encuentro hace poco, ¿no? Taha Hussein leyendo a Ibn Khaldun en la traducción francesa, ¿no? Que se había hecho precisamente porque no había la fuente, claro, ya sabemos, Ibn Khaldun escribió en árabe, pero las ediciones existentes eran engorrosas, eso en la época de Taha Hussein, ¿no? Él fue célebre crítico y literato egipcio, ¿no? Pero estamos hablando de la época entre guerras. Ahora cambió mucho la situación, ¿no? Podemos decir que el mundo de la erudición islámica, sea árabe, turco, persa, ha crecido de la misma forma que ha crecido, ¿no? La academia en los países latinoamericanos, ¿no? En la misma periodo que estoy diciendo, también ha crecido, ¿no? En cuanto a estudios críticos, en cuanto a ediciones, en cuanto a rescate de material. Pero digamos que el orientalismo, para volver, ¿no? Aquello de lo que me había desviado, no creo que haya sido esto que dijo Said. Sin embargo, habría sido imposible un desarrollo, el mío y el de otros, sin Said, ¿no? Said es una base, un fundamento. Ahora lo podemos criticar, pero en su época fue muy rupturista. Digamos, en torno el orientalismo, ¿no? Que floreció en cantidad de estudios parciales, también tuvo una dimensión latinoamericana. Empezaron a aparecer trabajos en torno a este orientalismo, en torno a cómo los latinoamericanos habíamos tratado el Islam. Primero con las figuras más obvias, ¿no? Sarmiento, José Martí, ¿no? Los que tenían ahí una imaginería muy evidentemente oriental. Después, otro, cantidad de poetas, ¿no? El modernismo, etc. Ahora hay un florecimiento, hay mucho material, ¿no? Y lo mismo se puede decir de otros campos que yo ahí rozaba, ¿no? El de las relaciones culturales, transferencias, migraciones, y fuera de esta época que yo trataba, el de la guerra, no estamos hablando del siglo XVI, XVII, también ha continuado en el siglo XVIII, XIX, siglo XX, las migraciones,
Y este otro tema que también es novedoso, ¿no? La de las presencias islámicas. Bueno, precisamente en la jornada, en la semana que estamos protagonizando, se ha hablado abundantemente, y aunque no se hablara en la misma existencia, ¿no? De muchas ponencias, ¿no? La misma existencia de muchos personajes que participan, es prueba de que ha habido un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Que es la presencia islámico latinoamericana, ¿no? La presencia de musulmanes latinoamericanos. ¿Mm? Cuando yo empecé precisamente, no me ocupaba de esto, de las presencias actuales, pero sí tenía alguna nota de lectura, lo comentaba a veces, y eso suscitaba sorpresa. ¿No? Bueno, pero no, me decían, no hay Islam en América Latina, o algo hay en Argentina, Brasil, los casos más prominentes. Este, o algunos señalaban como curiosidad, ¿no? Alguna presencia. Bueno, explorando un poco se ha visto que sí, no era así como se decía, ¿no? El Islam sí había existido, había habido un primer Islam del Macher en los años, desde fines del siglo XIX, los años 1910, 20, 30, después se había diluido, después reanudó con nuevas migraciones, Palestina en gran parte, y ahora está en una etapa de florecimiento. Y yo diría que además de los números, además de mayor presencia, hay mayor visibilidad, ¿no? Este primer Islam era menos visible, por razones de todo tipo, ligadas tanto a las condiciones en el Medio Oriente, en el Islam, como en América Latina, ¿no? Este primer Islam fue menos visible, el actual es mucho más asertivo, ¿no? Con la fundación de centros, de mezquitas, grandes mezquitas, muy visibles, incluso programas radiofónicos, televisivos. Aquí mismo, aquí es donde estoy, aquí en Bahía Blanca, una ciudad mediana de Argentina, tuve la curiosidad y vi que hay una pequeña comunidad islámica también, ¿no? En un lugar bastante atípico, ¿no? Para estas manifestaciones. Bueno, no solamente este Islam se ha hecho visible, se ha hecho más numeroso, sino también que se ha autoestudiado, ¿no? Existen numerosos artículos escritos por musulmanes latinoamericanos, hay una pequeña literatura, ¿no? Sobre esta presencia, una pequeña autobiografía, podemos decir, de este Islam, una pequeña presencia narrativa, ¿no? Y hasta poética, ¿no? Yo comentaba ahí hace unos años, ¿no? Esta presencia de un Corán, el Corán criollo, ¿no? Que me he topado aquí en Argentina, la traducción del Corán en verso gauchesco, ¿no? Una joya bibliográfica, ¿no? Que, 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 que me topó en más de una ocasión. Y por fin tenemos ese otro tema paralelo que siempre yo dije que hay que ver, hay que estudiar, hay que rastrear, que es la mirada inversa, ¿no? Cómo desde el Islam se ve a nuestra América, se ve a América Latina. Bueno, de esto casi no tenemos novedades, tenemos noticias en América Latina, pero sí, amigos árabes, persas sobre todo, me han dicho que sí, que esto existe, ¿no? Que esto existe, que hay un interés por América Latina de parte de ciertos sectores, interés por la lengua castellana, por el portugués, etc. Bueno, todo esto constituía una biblioteca en cierta forma dispersa, ¿no? Para la cual primero surgieron, me acuerdo que tempranamente, pequeñas bibliografías, en la época en que podían reunirse 50 títulos, ¿no? Hoy tiene interés arqueológico, podemos decir, ¿no? Este corpus, esta búsqueda bibliográfica, ¿no? Que apareció en un par de revistas. Hoy podríamos hablar de mucho más, ¿no? Sin ir más lejos, la bibliografía que hemos compilado, que ha estado ordenando Sebastián en los últimos meses, ya él va a dar noticias, pero a miles de títulos, ¿no? La bibliografía. Y está lejos de ser completa, ¿no? Lejos de ser completa porque cada uno de estos títulos podemos decir que se bifurca, se ramifica en muchos otros, ¿no? Entonces, ante esta dispersión, yo hace unos años decidí, primero un poco artesanalmente, un poco reuniendo lo que yo tenía, decidí fijarla, ¿no? Fijarla en una lista, esta la fueron aumentando, otros colaboradores fueron encontrando cosas, después se buscó no solamente tener la lista bibliográfica, sino también
tener los textos mismos, porque en muchos casos eran textos raros. En la época no había tanto internet, no había tanta disponibilidad de internet, ¿no? En muchos casos fotocopiábamos artículos de revistas, los escaneábamos después. Después se demostró que era innecesario porque fueron subidos en mejores ediciones a internet, pero sigue habiendo mucho material disperso, ediciones locales, ediciones personales, ¿no? Viejas revista, en fin, hay muchísimo más por hacer, ¿no? Es un trabajo que apenas comienza, ¿no? Queremos que el sitio de Internet sea precisamente el locus donde cristalice, donde frague, ¿no? Toda esta vertiente. Bueno, yo tenía en algún momento la fantasía de seguir, ¿no? Seguir todas estas líneas de investigación posible. Ahora veo que es imposible. Ni siquiera si tuviera unas décadas menos podría llevar a cabo tanta investigación, ¿no? Ya es cuestión de un equipo bueno, por suerte se está formando, entonces vamos a seguir adelante con esto. Continúo y aquí termino con una pequeña coda, porque este proyecto a su vez ha dado lugar, ¿no? Marginalmente a un proyecto, papito, un proyecto de investigación que va a arrancar en enero, ¿no? Que toca un punto ligado a este vasto corpus del Oriente en nuestra América, ¿no? Que es el orientalismo erudito. Es decir, no el orientalismo narrativo, poético, pictórico incluso, que ya ha sido objeto de varios estudios, sino el estudio, lo que significaba orientalismo antes de Said, podemos decir, antes de que se convirtiera en una mala palabra, orientalismo, y los orientalistas fueron acusados de colonialistas, imperialistas. Era un estudio respetable, ¿no? de las lenguas y las sociedades del Medio Oriente. Bueno, este, reitero, Zahir significó un remesón que era necesario para eh, cuerpo autocomplaciente de quienes pensaban que tenían en la mano, en el dorso de la mano al oriente, de que podían manejarlo desde sus bibliotecas, ¿no? A través de los textos, ¿no? También citaba yo hace poco, ¿no? De estas expresiones, de estos orientalistas que dicen, bueno, ¿para qué viajar? ¿Para qué visitar los lugares? En las bibliotecas está todo, ¿no? Aparte, uno corre el riesgo, uno aprende las lenguas, uno aprende el árabe clásico, el árabe verdadero, y va a estos lugares y lo corrompe con esa cosa que hablan ahí en las calles, ¿no? Que dice que es ser árabe, dice que es persa, pero no, mejor quedarse en su biblioteca. Desde aquí podemos dominar el mundo. Bueno, esta visión autocomplaciente necesitaba ser remecida, pero no absolutamente negados sus méritos, ¿no? En fin, mucho hay que decir. Yo acabo de mandar un artículo sobre este tema, ¿no? Yo pensaba que precisamente América Latina era poco propicia para este tipo de estudios, no había tradiciones, cierto facilismo criollo que todos sabemos que existe. Ay, ¿para qué me voy a poner a estudiar? Esto es demasiado difícil, mejor leer algún texto en francés y ya los pongo, ¿no? Con la facilidad de palabra que nos caracteriza. Pero bueno, esto no era del todo cierto, ¿no? Podemos ver que desde el siglo XIX existieron varias búsquedas más serias de lo que se piensa, desde visión, bueno, desde los estudios bíblicos que existieron, que llevaron al estudio del hebreo, del arameo, pero también del árabe, de otras lenguas, de los estudios lingüísticos, ¿no? Ya sabemos esta seria tradición que produjo a grandes gramáticos, grandes latinistas, pero también quienes buscaron algo más allá, dijeron, bueno, el árabe constituye una fuente importante para el conocimiento del castellano, y quienes se embarcaron en estos estudios, o hasta el estudio del sánscrito, ¿no? Por motivos lingüísticos. El sánscrito también llevó a estudios filosóficos, encontramos en lugares inesperados, en la Universidad de San Marcos, en Lima, ¿no? En los años de 1870, tesis sobre el pensamiento de la India, ¿sí? Búsquedas espirituales, ¿sí? Incluso una cierta búsqueda erótica, ¿no? Que encontré, ¿no? En un diario juvenil, ¿no? Del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, ¿no? Este gran vividor, este gran viajero,
¿no? Que precisamente en su juventud, ahí estamos también hablando de los años 1870, 80 en Guatemala, ¿no? Que encuentra, ¿no? En una amante que tuvo, esposa de un diplomático, una amante también de este mundo del Kama Sutra, estos misterios eróticos, ¿no? Que bueno, el muchacho se vio envuelto, ¿no? No esta mística sexo oriental, ¿no? Que lo llevó más tarde, bueno, a conocidas aventuras de todo tipo. En fin, todo esto existió, ¿no? Existió más allá de lo que nosotros imaginamos. Posiblemente, es lo que concluye en este artículo, se desarrolló más bien en ambientes conservadores, católicos, a desgano con el consenso liberal que veía en el Oriente un episodio a evitar, porque el Oriente de América, como decía Sarmiento, es Europa, ¿no? Todo esto otro no interesa, son estudios bastante inútiles, ¿no? Todo esto existió antes de que, a fines del siglo XIX, se abriera el Oriente como una alternativa, ¿no? al eurocentrismo reinante, ¿no? Ya vemos esta opción, el modernismo, la imaginaría orientalista, la teosofía, y ya va a llegar al siglo XIX a esto que Berger llamó el proto-tercermundismo, o Tenorio Trillo, ¿no? El, eh, eh, ¿Cómo lo llama bueno, le da otro nombre, ¿no? Para hablar de cómo en el fines del Porfiriato, ¿no? La década final del Porfiriato estuvo habitada, ¿no? Por esta afición hacia el Japón, hacia la India, ¿no? Como territorios a explorar. Ahí sí se explican fenómenos como Vasconcelos, como Madero, en fin. Todo esto entonces les digo es lo que espero reunir en este proyecto, ¿no? Que va a formar una sección especial así de este sitio. En fin, eso va a incluir el rescate de figuras que son poco conocidas, orientalistas latinoamericanos. Muy probablemente encontramos poco que sea muy original, que haya sido el gran aporte al orientalismo ecuménico, ¿no? Quizá exceptuando casos, ¿no? Como Vicente Fatone, el gran sacritita argentino, o especialistas de las últimas generaciones. Posiblemente encontremos poco realmente muy innovador, pero sí mucho que nos pueda aportar para una historia del orientalismo latinoamericano, que va a ser útil en cuanto a la recreación de la historia de las ideas latinoamericanas y de estas relaciones que ha tenido nuestra región con este vasto oriente conformado por Europa y lo que se suele llamar Occidente. Bueno, yo dejo acá y espero que ya los otros ponentes puedan explicar un poco más en qué constituye, ¿no? El proyecto en sí mismo, qué es lo que conforma, ¿no? El sitio. Ya la simple enunciación de las distintas páginas es bastante revelada. Bueno, les agradezco la atención y aquí les dejo. Muchas gracias al doctor Hernán. Creo que ha sido bastante ilustrativo de dónde surge y probablemente tengan algunas preguntas por ahí ustedes. Las podamos hacer al final. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Hatsiri para que nos platique un poco más sobre este proyecto precisamente. Sí, pues muchas gracias por estar acá acompañándonos. Yo seré mucho más breve y concreta que Hernán, pues Hernán, obviamente en toda su sapiencia y en todo lo que nos ha regalado este año, pues nos ha permitido también formar parte de este proyecto. Yo recuerdo que hace mucho tiempo llegué y pues en el momento que todos tocábamos base en su oficina para hacer alguna pequeña estancia, para colaborar, pues la biblioteca que él estaba conformando en ese momento nos atravesaba, ¿no? Y entonces ya todos metíamos un poco mano en esta gran biblioteca y bibliografía que se ha ido condensando a través de los años. También recuerdo que en ese momento, cuando pues me tocó colaborar, yo pensaba para mis adentros en qué momento esa biblioteca vería la luz, ¿no? O sea, cómo iba a terminar finalmente todos esos años de esfuerzo y de pensar, de crear, de, como dice Hernán, proyectar, que es lo que a él le mueve, ¿no? El interés que tiene por referenciar a estos orientalistas latinoamericanos.
y conjuntar una serie de textos súper valiosos en esta gran bibliografía. Recuerdo que, bueno, pues en esa ocasión fue una estancia breve la que tuvimos y en la que compartimos, y pese a que nos conocemos de hace mucho tiempo, pues ahora a principios de este año volvimos a tocar base, aunque lo habíamos hecho ya hace tiempo, ahora sí como de manera ya más real, más palpable, y entonces empezamos a elaborar este sitio web que sigue todavía creándose, que sigue conjuntando diferentes esfuerzos. Primero éramos nada más Hernán y yo, ya después llegó Sebastián, acá está otra colega, Marisa, que se acaba de incorporar al equipo para hacer servicio social. Y que también eso es bien interesante, ¿no? La conformación de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque Hernán es historiador, yo soy antropóloga, Sebastián es historiador, Marisa también es antropóloga, pero lo que nos une, pues, es finalmente pensar al Islam, ¿no? Desde otras latitudes, la cuestión como de esta reflexión a la que Hernán nos lleva y que yo creo que siempre aprendemos cuando le escuchamos, ¿no? Todo el trabajo que él ha hecho y lo que ha pensado, lo que piensa y lo que va a pensar más adelante. Entonces, también la nobleza que hay, creo, de conformar estos estudios nos permite, pues, la generación de recursos humanos en muchos sentidos, ¿no? Y además escucharnos, porque pues finalmente los temas que tocamos cada uno de nosotros, o los intereses o las perspectivas, son totalmente diferentes, pero confluyen, ¿no? Entonces, en alguna medida, y eso también es como súper interesante, y pues agradecerle a Hernán que nos permita también ser parte de este esfuerzo académico que básicamente pues es suyo, ¿no? Y nosotros ahí estamos como poniendo nuestro granito de arena. Entonces les voy a hablar así de manera breve cómo está conformado el sitio. Ay, pero no sé. Ah, ok, ya está. Bueno, pues van a encontrar diferentes entradas en el sitio una vez que sea público. Todavía no es público, les digo que se está creando. Y bueno, pues lo que Hernán decía un poco, ¿no? La idea es conjuntar, bueno, que la idea de este sitio web es que este sitio web albergue esta gran bibliografía que se ha conjuntado, que son alrededor de 2000 títulos. Ahorita Sebastián lo va a explicar un poco más, en donde vamos a poder ver estas relaciones históricas, estas influencias culturales, este imaginario mutuo que hay, ¿no? En todas estas referencias geográficas, el estudio académico que hay sobre el Oriente, ¿no? Como lo refirió ahorita Hernán, esta vaguedad, ¿no? En esta geografía que llamamos Oriente. Y bueno, pues hay diferentes temas, entradas, y la extensión geográfica no es diversa, eso es como muy importante. Y la idea es que también pues quienes visiten el sitio puedan acercarse a una bibliografía quizá muy especializada y de muy difícil acceso, ¿no? O sea, que ustedes puedan entrar y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, y tener acceso a esos recursos. Entonces, la estructura del sitio, pues obviamente tiene un directorio, está la biblioteca, que es esta gran bibliografía, está un repertorio bibliográfico y temático que le llamamos entradas. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, que básicamente es lo que vamos a hacer con el proyecto PAPIT que vamos a desarrollar a partir del año que viene, ¿no? Invitar a todos los colegas que estén interesados en esta parte orientalista a generar entradas de personajes diversos, de temas diversos que tengan que ver sobre el Oriente. Y bueno, pues también el sitio va a albergar algunas páginas de interés, como a lo mejor el evento de la semana y otras cosas que están pasando a nuestro alrededor que confluyen, ¿no? De alguna u otra forma. Y pues los diferentes eventos que básicamente también generemos como parte del proyecto, ¿no? Y que ya estamos generando. Este año tuvimos en marzo un congreso, ahorita les voy a decir. Entonces, bueno, pues está el directorio, obviamente aparecen los responsables con sus pequeñas biografías. Les digo, pues todo esto está en construcción y estamos también perfeccionando cosas, viendo cómo se ve y demás, ¿no? Todo el trabajo también, además, como de creación que tiene detrás un proyecto, ¿no? Web o una página web que al final pues es como mucha práctica y mucho estar viendo si se ve bien, si es accesible, si va a funcionar para el público, también para qué público, ¿no? Estamos pensando la página, bueno, pues aquí estamos los responsables, los diferentes colaboradores, que eso también es como súper importante porque tenemos también una diversidad disciplinaria, ¿no? Desde colegas que vienen de relaciones internacionales, antropólogos, historiadores, lingüistas, profesores de árabe. Entonces hay una multiplicidad de colegas que ya están colaborando en el proyecto y que pues van a estar referenciados obviamente aquí en la página.
Les decía que era el repertorio bibliográfico y temático que actualmente le llamamos como entradas, que son finalmente las contribuciones latinoamericanas al orientalismo, ¿no? O sea, al orientalismo académico principalmente, y lo que Hernán nos haya estado invitando a diferentes colaboradores y colaboradoras es a generar pequeñas entradas de una hoja, ¿no? Que referencien o que den cuenta de algún personaje que le interesó el orientalismo, desde dónde lo abordó, y además es muy interesante porque pues esta bibliografía o este repertorio bibliográfico se va a ir enriqueciendo. Eso creo que también es un reto, ¿no? Es una base que tiene un comienzo quizá ahora porque ya va a tener una estructura, porque va a tener un sitio que la va a albergar, pero también es una base que se va a ir enriqueciendo conforme pues los colegas quieran sumar, ¿no? Y además es algo súper pequeño, o sea, es una hoja, ¿no? No es como pensar en escribir un gran artículo, sino a través de una hoja poder dar cuenta de algún tema en específico y que sea también una lectura rápida, ¿no? Para aquellos que se quieren, digamos, pues acercar a estas temáticas. Después, bueno, pues también va a tener un espacio para nuestros eventos. Les hablaba que en este año tuvimos el 5º encuentro sobre el Islam en América Latina y bueno, pues va a haber fotitos, nuestra egoteca. Eso también es como súper importante, ¿no? O sea, finalmente con quién estamos dialogando en estos foros, pensar también en la semana, ¿no? A quiénes se convocan, ¿no? Cómo dialogamos y cómo se dan estos entrecruces interinstitucionales que son súper importantes para seguir enriqueciéndonos, ¿no? En todos los sentidos. Les quería pasar esta antes. En esta ocasión, en marzo, pues tuvimos a la Universidad de Costa Rica como nuestro invitado internacional en el Congreso. También hubieron colegas de la Universidad de La Habana, Universidad Autónoma de Baja California Sur, que el año que viene vamos para allá a hacer el congreso, el 6º encuentro sobre el Islam en América Latina. Ahorita les vamos a pasar el comercial al final, pero también estuvieron presentes, ¿no? Las comunidades musulmanas que están acá en México, que nos parece también interesante generar un diálogo con ellos sobre cómo ellos nos están viendo y cómo los estamos viendo nosotros a ellos. Eso también es importante. Estuvo el Concilio Islámico Mexicano, la Universidad Islámica de América Latina, que abrió sus puertas el año pasado. Entonces, bueno, también la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la Cátedra Fátima Mernissi, que también pues tiene su sede aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, que también es otro espacio en donde pues dialogamos, ¿no? Desde la perspectiva y de la influencia y la potencia que tuvo el pensamiento de Fátima Mernissi. Entonces, bueno, ahora sí, pues le voy a pasar la palabra a Sebastián. Agradecerle también a Sebastián a través de este foro, pues toda la ayuda que ha significado para nosotros, porque cada uno de nosotros como un equipo hacemos algo en específico, ¿no? Pensamos de manera conjunta, pero Sebastián lo que ha hecho es pues escucharnos de manera paciente y poder como trasladar quizá nuestros deseos, nuestros ímpetus, nuestras inquietudes y poder pensar cómo queremos que esté conformada esta base y qué es lo que vamos a hacer para crearla y para que sea accesible para el público que la consulte. Muchas gracias, Sebastián. Hola a todos, bueno, espero que no se me note los nervios. Muchas gracias a los colaboradores, a Ruth, a Hernán, a todos los que han trabajado con nosotros, porque creo que este es un primer momento de un esfuerzo que lleva años gestándose. Yo en los PDFs que he trabajado, en los artículos que he analizado para la construcción de esta base, encuentro comentarios del 2012, del 2010, hechos ahí en el documento. Entonces me doy cuenta que lo que se está trabajando viene de mucho tiempo atrás y es satisfactorio ver que estamos llegando a un momento en el que pues alcanzamos cierto punto al ya tener el sitio web, de tener todo ya ordenado, digitalizado. Así que bueno, yo les voy a empezar a platicar un poquito antes de cómo está conformada la base, que lo que implicó construir y ordenar toda esta información. Entonces, pues cuando yo entré aquí, me di cuenta que dialogando con los profesores, con mi propia experiencia también, detecto tres momentos importantes para la construcción del sitio, bueno, de la base de datos del sitio. Sería primero estudiar las variables, estudiar toda la tabla, leer cuáles son los contenidos que hay en ella, qué temas, qué recursos, de qué disciplinas, para después de eso pasarlo a una segunda etapa que es encontrar categorías.
categorías necesarias para ordenarlos como un sistema, y eso ya implica también pensarlos en conceptos que van a estar mediados por un entendimiento disciplinario, pero que también necesitan ser parte, pues, de que probablemente van a ser revisadas por personas que estén investigando, personas que tal vez tengan nociones de búsqueda que necesiten consultar en la base, y creo que eso también habla de mi propia experiencia como un tercer punto, porque vaya, desde nuestro horizonte de enunciación tenemos limitaciones a la hora de investigar estos temas, tal vez no son cosas tan centrales como pueden ser temas sobre historia del arte, historia política de México, son cosas muy acotadas que a lo mejor tenemos nociones y son la bibliografía respecto a estos temas está muy descentralizada. Entonces, yo pensando como investigador, como un incipiente investigador que está buscando bibliografía al respecto de sus temas, de esos temas que no son tan comunes, estoy tratando, bueno, me traté de concentrar en cómo crear los conceptos y las nociones adecuadas para que estos sean localizables en la base de datos. Y en ese sentido yo creo que es muy importante destacar el papel central que esta tiene porque, pues sí, yo tomando un poco de mi experiencia para mi tesis de investigación de la licenciatura, yo estoy tratando de buscar fuentes primarias, bibliografía secundaria, que muchas veces está dispersa, no puede dialogar entre ella, porque los repositorios los tienen por aquí, lo tienen por acá, uno es una tesis, otro es un artículo, pero encontrarlos en un solo lugar que pueda albergarlos y pueda tener ciertos contenidos reunidos, creo que es muy importante para tener la información a la mano y saber de dónde partir después. En ese sentido, en nuestra base de datos podemos encontrar alrededor de 2.153 recursos bibliográficos. 860 ya están identificados y ordenados con las palabras clave respectivas y 1098, perdón, se encuentran localizados en Internet, ya sean de repositorios libres o repositorios restringidos, como ya nos imaginaremos cuáles pueden ser. Ahora, bueno, voy a hablarles un poco de lo que se puede encontrar. Yo creo que para este punto me gustaría más bien recordar el subtítulo que le pusimos a esta presentación, imágenes, influencias y relaciones, porque creo que estas tres palabras remiten muy bien a lo que puedes encontrar en la base. Pensar en las imágenes que el orientalismo puede tener, ya sabemos, no partiendo de esta definición actual, sino la multiplicidad que puede haber y los diferentes entendimientos de este concepto, las influencias y las relaciones que puedo tener con América, América Latina, América del Norte, y a su vez las relaciones tanto contemporáneas como las que se pudieron dar desde siglos anteriores, desde la modernidad. En ese sentido, yo detecto 5 diferentes temas que se pueden encontrar en la base. La primera son fenómenos migratorios. Pensar los flujos migratorios que han existido y existen contemporáneamente de comunidades de esta región geográfica que se puede denominar Oriente, ya sea sus flujos, no simplemente pensándolos como desplazamientos que suceden en un momento, sino que son continuos y que pueden ir y venir en diferentes momentos con diferentes comunidades. Y en ese sentido también encuentro representaciones, intertextualidad en literatura, un poquito recordando lo del orientalismo, pero también representaciones propias de las comunidades que habitan aquí. Por ejemplo, está la literatura del Magyar, las personas migrantes de Oriente que llegaron aquí. Uno de los ejemplos más representativos es Jalil Gibran, el poeta. Y bueno, también podemos encontrar artes, información sobre artes, plástica, el arte mudéjar, la arquitectura, las influencias que puedo tener aquí en la colonia y cuestiones políticas relacionadas a las relaciones internacionales, la forma en la que en un mundo globalizado, en un mundo contemporáneo se pueden dar estos intercambios entre regiones geográficas y las implicaciones que son ser dos localizaciones muy cercanas en cuanto a que pueden estar a la merced de los intereses políticos de otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos. He encontrado muchos artículos sobre eso en la base. Y finalmente creo que destaca también
la religiosidad como un tema presente, las comunidades, su integración en los lugares a donde llegan, las conversiones que pueden generar, no solamente de comunidades musulmanas, del Islam, sino también de comunidades judías, comunidades cristianas orientales, etc. Todos estos son recursos que podemos encontrar de diferentes disciplinas, obviamente, no solamente quedándonos en las más comunes, puede ser RI, historia, antropología, ciencias políticas, etc. Y siempre abarcando un periodo temporal de, pues vaya, lo más antiguo, siglo XV, siglo XVI, con la colonización de América, siglo XVII, siglo XVIII, ya la vida colonial, siglo XIX, los flujos globales y las migraciones que se pudieron dar en ese tiempo, y el siglo XXI con un mundo globalizado. De igual manera, en nuestra base tenemos algunos cuantos recursos especiales, cosas que pueden destacar, que no esencialmente son artículos especializados, capítulos del libro, sino que pueden ser tomados para su propio estudio, como lo podría ser hemerografía. Por ahí encuentro varias revistas de interés hechas en Argentina sobre la visión, las representaciones, sobre las comunidades armenias, árabes, judías, etc. Y igual fuentes primarias, incluso historiografía en árabe de los relatos de viaje e incluso los testimonios que pudieron haber de los viajeros. Aquí destaco la imagen que está en la presentación, que es Rihla Alámbrica de Elias Almosil, el primer viaje de Oriente al Nuevo Mundo, es el subtítulo de la obra, que pues es uno de los testimonios de los relatos de viaje de estos personajes, que me parece que era un misionero de la región de Shams, de Siria, hacia el continente americano. Entonces, pues creo que es algo muy importante destacar para las personas que les puede interesar tener estos recursos a la mano, que pues por sí mismos pueden ser muy difíciles de encontrar en algunos otros repositorios. Finalmente, quisiera mostrarles los ejes geográficos también, ¿no? Nada más para localizarlos y para mostrar, hemos detectado aproximadamente 300 recursos que son temas localizados en México, 176 de Argentina y 130 de Brasil. Son los que más podemos encontrar, de las latitudes que más podemos encontrar de América, pero estos son el total de recursos que podemos hallar, lo cual nos habla un poco de la voluntad que tiene este proyecto también de descentralizar la plática sobre solamente hablar de México, de Argentina, de Brasil, los lugares donde se pueden concentrar más este tipo de comunidades, de migración, sino también ir más allá y ver cómo se da en los lugares que tal vez no están dentro de la conversación tan comúnmente, como puede ser Guyana, Puerto Rico, Guatemala, Haití, el Caribe en general, pero que de verdad tienen una gran presencia y pueden ser un punto muy importante para investigadores en el futuro. Y bueno, ahora sí, quería darles un poco el ejemplo de cómo están estas variables. Por ejemplo, tomando en cuenta la búsqueda de la palabra género como una palabra clave y dentro de nuestra base de datos, podemos encontrar que genera 41 elementos disponibles para su búsqueda, entre los cuales podemos ver temas de conversión, de literatura, de comunidades en México, me parece que también en Nueva España, en Argentina. Entonces esto amplía un poco las dimensiones que puede tener una persona al intentar buscar alguno de estos temas relacionados en la base de datos. Y bueno, esto en cuanto a los recursos especiales, porque pues los testimonios no solamente se remiten a lo más antiguo, a lo histórico, sino también a lo contemporáneo, con algunos testimonios de las comunidades musulmanas aquí en América Latina que pues se pueden encontrar dentro de la base, o también pues libros, historiografía como tal, e incluso almanaques de las personas y la demografía que pueden tener sobre las comunidades. Y bueno, este es nuestro correo de contacto del proyecto en general. Y ¿sí? Bueno, pues gracias. Es que vamos a hacer un comercial, pero si quieres. Okay.
Pues muchas gracias a los tres de los, supongo, gran equipo que se está constituyendo, ¿no? Para la elaboración de este trabajo que se antoja bastante titánico. Y además creo que va a ser un trabajo que va a estar en constante construcción, ¿no? Y bueno, antes de hacer algún comentario ahí, porque justo creo, ¿no? Que esa es parte de la intención, ya lo ha narrado, creo que muy bien el doctor Hernán, ¿no? De estas inquietudes que tiene, pues supongo hace ya bastantes años que se lleva dedicando a esto, y los otros que tal vez ya no somos tan jóvenes, pero nos vamos integrando también y vamos descubriendo toda esta cantidad o necesidad de información que hay. No sé si, bueno, primero me gustaría abrir ahí para las preguntas, ¿no? Si hay por acá entre el público que está aquí presente y si hubiera alguna pregunta de alguien que nos está viendo por algún lugar, pues también. Acá hay una pregunta. Sí, para empezar, muchas felicidades y bueno, ahorita después de la mesa tenemos que intercambiar datos porque el doctor Mehdi Mesmoudi y yo tenemos un proyecto parecido, análogo, es igual una página web, está más pensada como recursos para enseñanza, aprendizaje de literaturas árabes que estamos trabajando, pero bueno, hay que enlazarnos ustedes a nosotros y al revés y ver también conspirar para colaborar unos con otros, porque es la misma idea de que se vaya alimentando pues también con las colaboraciones de otros colegas. Y bueno, aparte esta cuestión más práctica, específicamente para el doctor Hernán Taboada, es una inquietud que me resuena mucho la de que no necesariamente el orientalismo es una conjura del imperialismo y una cosa negativa. Yo con mis alumnos trato de reflexionar sobre esto porque también creo que no nos podemos liberar, por un lado, completamente de cierto orientalismo, como llamarlo, y por otro lado puede no ser algo tan terrible porque es también una fascinación, una curiosidad, algo que motiva al acercamiento. Entonces, bueno, quisiera saber si puede expandir un poco sobre eso porque pues me sirve mucho para mis clases y las discusiones con mis alumnos. Muchas gracias. Antes de darles la palabra, no sé si haya alguna otra pregunta por acá que hagamos. Hacemos esta serie de preguntas y... De hecho, conectándola un poco con... ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Caterina. Caterina, yo también me surgió la duda cuando el doctor Taboada estaba mencionando como, bueno, no hay que estigmatizar tanto al orientalismo. Nosotros que venimos del Colegio de México, creo que siempre es una tendencia al estar diciendo, no, no hay que caer en el orientalismo, ¿no? Sí, ¿cómo podemos no romantizarlo, tampoco exotizarlo, ponerlo en su problematización, contextualizarlo, pero sin caer en ello también actualmente, porque pues ya las discusiones desde el finales de los 80 ya también han pasado, ¿no? Entonces, sí, un poco para ahondar en esto, ¿cómo lo podemos explicar sin que usted pueda sonar como, uy, estoy defendiendo al orientalismo, ¿no? Un poco. Pues les doy la palabra y si ahorita igual sigue surge alguna otra discusión o alguna otra pregunta que pudiéramos tener desde acá, la planteamos después, ¿no? Entonces, les doy, bueno, la palabra al doctor Hernán y ya después si quieren aquí completar algo más. Bueno, gracias de las preguntas. Implica un programa cada una de las preguntas. Bueno, lo primero que dijeron, sí, lo de relacionar distintos proyectos, sí, esto de literatura. No, excelente, precisamente lo que dijo Cazzini, ¿no? Una de las páginas del sitio, ¿no? Y aprender a diferenciar, va a estar esto, ¿no? Dedicado a otros proyectos, otros eventos, en fin, todo lo que nos puedan mandar de información será alojado, ¿no? Iniciativa. También hay un llamado amplio a unirse aquí, el que quiera colaborar, el que quiera
presentar algo, el que quiera corregirnos. Corregirnos aquí es bienvenido, ¿no? Precisamente yo dije, bueno, ¿quiénes van a ser quiénes van a aparecer como colaboradores? Bueno, todo el que nos mande algo, ¿no? Todo el que, por ejemplo, colabore con la entrada, ya le vamos a pedir entonces una biografía, una foto y ahí va a entrar, ¿no? Aunque sea nada más que una. Así que esto es algo abierto y bueno, por necesidad, por su mismo carácter, va a ser, no va a partir de un solo punto de vista, ¿no? Intervendrán muchos, vamos a ir descubriendo personajes, como ya me tocó descubrir, algunos me sugirieron, quiero hablar de fulano, no sé quién es. Cuando me presentan la entrada, digo, bueno, qué suerte que me lo hicieron descubrir, ¿no? Etcétera. La otra, bueno, la otra parte de la pregunta, la primera y la segunda, ¿no? Uy, esto implica un programa, ¿no? En parte ya dije algo que deriva de mis reflexiones, ¿no? Desde la primera vez que leía a Said hasta ahora, que se produjo mucha teoría, mucha discusión, mucho post-descolonialismo, etcétera. Ahí vine, no descubrí precisamente esta dimensión, ya hay material, ¿no? que trata de rescatar, ¿no? Este orientalismo erudito, ¿no? En el sentido que acabo de decir, ¿no? En el sentido de que acabo de decir que obviamente es un corpus enorme de bibliografía, significó un rescate colosal, ¿no? Un rescate que no habían hecho los mismos orientales, ¿no? Repito, muchos se apoyaron precisamente en la erudición europea para descubrir sus propias sociedades. Es fácil darse cuenta, ¿no? El mismo esquema cronológico que utilizan, ¿no? Las varias historias del Islam, de la literatura árabe producida en el Oriente, es deudora ampliamente, ¿no? Del ordenamiento que produjo el orientalismo. Esto es inevitable, ¿no? Incluso los que los critican el orientalismo tienen que aceptar sus resultados. La segunda pregunta es ¿cómo podemos liberarnos de eso? Miren, mi experiencia fue que a medida que más conozco, o sea, más ahondé precisamente en el Oriente, en las fuentes, ahí más me di cuenta de las posibilidades, ¿no? De acceder de alguna forma a este mundo. Siempre yo digo lo mismo, bueno, y ahí me sumo, recordemos, ¿no? Said aparte ha sido muy atacado más por sus posiciones políticas, ¿no? Que por su visión teórica, ¿no? Como las dos se han visto muy ligados. Él era defensor de Palestina, entonces esto ha hecho que muchos críticos así del proyecto Palestina, estamos hablando de la época de Arafat, una época que ya parece que pasó mucho tiempo, ¿no? Englobaran todo junto, ¿no? Englobaran todo junto. Posiblemente una crítica que se ha hecho es que él sabía relativamente poco de esta sociedad oriental, ¿no? Basta leer sus memorias fuera de lugar, ¿no? Este libro de recuerdos personales para darse cuenta de eso, ¿no? Él creció en un medio muy peculiar, ligado a este ambiente cosmopolita del Cairo, él se había ido de Palestina, se lo acusó que había falsificado datos sobre su escolaridad en Palestina, eso tiene poca importancia, ¿no? Lo que sí queda bastante claro que él se formó en este ambiente cosmopolita, que bueno, podía tener alguna relación con la cultura familiar árabe, pero no con la cultura letrada, ¿no? Que eso él mismo dice, bueno, fue en una época tardía de mi vida, ¿no? Que reinicié. Posiblemente él conociera poco, o sea, se dedicara a esta literatura orientalista tarde y conociera una parte relativamente pequeña, ¿no? Bueno, no importa, eso le permitió de todas formas esta teorización importante. Lo que pasa con los que derivaron de él, y sobre todo los latinoamericanos, ¿no? Es que ellos sí no conocían nada, ¿no? Ellos lo que conocen del orientalismo es lo que dice Said, ¿no? Conocen, probablemente Richard Burton lo hayan conocido por lo que dice de Said, y no, más bien antes de leerlo a él pensaran que Richard Burton era el actor, no era el famoso visitante, ¿no? de Meca y Medina. Y lo mismo, ¿no? Renan, Gobineau, todos posiblemente
nos conocieran de acá. Entonces, es un discurso, es muy típico, ¿no? Del poscolonialismo, de muchas derivas teóricas, ¿no? Que se basan ya en un duelo ahí de palabras, de teorías, y visitan muy poco, ¿no? El material empírico que está en la base, ¿no? Los orientalistas sí lo conocían, ¿no? ¿No? Entonces, leer un libro de estos orientalistas, ya dije, Richard Burton, está lleno, lleno. Yo ahora que releo mis apuntes, ¿no? De las lecturas de estos citantes, ¿no? Sí, están llenos de visiones negativas, estereotipadas, pero también una riqueza de detalles, ¿no? Bueno, nos enseña mucho sobre este Oriente Real, no iban a falsificar todo. Es lo que los latinoamericanos orientalistas no han hecho, ¿no? Entonces, está bien, siempre estamos entre Silas y Caribdis, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Nos quedamos en este orientalismo, nos alejamos con el riesgo de perdernos, ¿no? En este mar así, piélagos de interpretaciones variadas. Bueno, siempre vamos a estar entre una cosa y la otra. Yo a cada momento me doy cuenta de visiones estereotipadas, visiones eurocéntricas que sigo manteniendo, encriptadas en el lenguaje mismo, ¿no? Esta palabra no hay que usarla, esta palabra es una palabra que tiene un sesgo. Bueno, no me había dado cuenta, es un descubrimiento que tenemos que hacer. Es una lucha continua, nadie nos va a dar la receta, ¿no? Cómo no ser orientalista, ¿no? Es lo que tenemos que lograr, y les digo, una de las cosas es acercarnos a las realidades. ¿Cómo acercarnos? Bueno, está bien, los orientalistas, como dije hace un rato, pensaban que en su biblioteca tenían todo el secreto. No, eso no es cierto, ¿no? Pero las bibliotecas para mucho sirven, ¿no? Para eso están ahí los libros, está la enciclopedia del Islam, están las ediciones de los clásicos árabes, son muy útiles. Yo creo que sigue siendo un medio para desorientalizarse. Y bueno, y dejo acá porque si no habría mucho más que decir. Muchas gracias, doctor Hernán. No sé si hay acá alguna otra pregunta, si no, a mí me gustaría hacer un par ahí de preguntillas también para el doctor Hernán, para Hatsiri, para Sebastián. ¿No hay otra pregunta antes de que me apropie de este micrófono? Bueno, la primera pregunta, esta pregunta que siempre en el mundo académico tememos, pero es inevitable, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el lanzamiento de esta página, que siempre tenemos este yugo, ¿no? Digo, no quiero presionar, pero sí contar mi propia experiencia de cuando me invitaron a moderar esta mesa, y entonces evidentemente fui corriendo a mi navegador de confianza, tecleé el nombre de la página y me encontré que no había nada, y entonces dije, ok, a lo mejor lo vamos a presentar ese día y se va a lanzar mundialmente, pero creo que no. Pero bueno, entonces justo, ¿no? Bueno, esa pregunta. Y sumada a ella justo, ¿no? Ahora que veíamos esto, ¿no? Me gustaría que platicaran un poquito del diseño gráfico, ¿no? Creo que es el diseño de la América con la caligrafía árabe, creo que es muy bonito. No sé si dónde esté la historia detrás de ello o ya existía. Yo nunca lo había visto y me pareció algo bastante interesante, que valdría la pena, ¿no? Que lo señalaran un poco. Y también justo no, eso lo ha descrito muy bien el doctor Hernán, ¿no? Que surge de un trabajo personal que ha hecho durante mucho tiempo y de dejar este legado, y también que hoy en día, ¿no? Afortunadamente existen ya los recursos, a lo mejor me refiero como país, a veces un poco tarde, ¿no? Llegando, pero más vale llegar y no quedarnos atrás. Creo que eso es muy importante. Y justo en ese sentido es, ¿qué tanto han visto ustedes, ¿no? O sea, tanto el doctor Hernán como Hatsiri, e incluso tú, Sebastián mismo, o sea, que ha crecido el interés por estos temas, ¿no? Sobre todo en los últimos años,
o simplemente es encontrar este espacio de desfogue y dejar ahí plasmado mi trabajo de años, o realmente, creo yo, ¿no? O sea, hay un interés genuino de la comunidad académica, sí, principalmente, pero también, pues, de la comunidad en general, ¿no? O sea, y también, ahí sería la última, ¿no? Cuestión, sí, noto ahí en el trabajo que están haciendo en esta página, pues, hay una gran labor académica principalmente, ¿no? Va dirigido hacia este sector, pero sí también está pensado, ¿no? Ahí en hacerlo un espacio, digamos, más de difusión en otro sentido hacia la comunidad en general, ¿no? La comunidad que llega por el interés de las lenguas, ¿no? Y que quiere acercarse a otro tipo de experiencias, ¿no? Y conocer un poco más de esta relación. ¿No? Y justo porque también ahora creo que el Oriente, nuestra América y el Oriente, y justo tal vez ahora era una última pregunta, ¿no? O sea, ahora ya hay una gran relación tal vez desde Oriente en nuestra América con América, ¿no? Es decir, todas estas comunidades migrantes que van a trabajar a los Estados Unidos y que allá están teniendo un contacto muy importante con comunidades, algunas migrantes, pero también algunas ya que son comunidades locales, ¿no? Segunda, tercera generación musulmanes, ¿no? En centros muy importantes, ¿no? Donde conviven estas comunidades, ¿no? Pensemos en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Donde hay una gran comunidad de trabajadores latinoamericanos y también hay una comunidad importante, ¿no? de musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se están dando estas relaciones? Y claro, supongo que también darán cuenta en algún momento ustedes, ¿no? En esta página, ¿no? Entonces, bueno, esas serán mis preguntas que surgían por ahí. Por acá hay otra pregunta. Para unirlo un poco con esta última parte de si el mismo proyecto académicamente también está pensado para tener conexiones con comunidades aquí musulmanas en México, por ejemplo, que también ellos tienen sus publicaciones, ¿no? Sitios webs y cosas que puedan estar compartiendo, o si no necesariamente van a tener este tipo de conexiones por, no sé, temas políticos o de otro tipo, pero pues conociendo a Hatsiri creo que en realidad estas conexiones están presentes, ¿no? Con el centro islámico, ¿no? Y otros tantos. Bueno, si quieren empiezo un poquito yo y luego Sebastián quizá y luego Hernán, o no sé. Bueno, respecto a esta cuestión, que es la pregunta que también nosotros nos hacemos, ¿cuándo estará listo esto, no? La verdad es que, pues sí es un esfuerzo titánico. Sebastián es el que ha estado trabajando como desde que entró a colaborar a principios de este año, sobre abril, mayo, en la base, ¿no? Porque pues era una base, digamos, un poco rupestre, ¿no? O sea, solamente estaba la bibliografía, no estaban las variables dadas, ¿no? O sea, no, pues sí, porque la verdad que ha sido él es el que ha pulido toda esta situación, ¿no? Y a través de conversaciones y vemos y nos enseña y le decimos ahora por acá, ahora por allá. Entonces, realmente, y porque también no somos expertos en bases de datos, ¿no? O sea, esa es otra cosa que digamos, pues tenemos que dialogar en algún momento, ya que la base esté como muchísimo más pulida, pues ya presentársela a alguien que nos pueda decir, esto puede funcionar de la mejor manera así, ¿no? Porque pues faltaban datos, años, había cosas repetidas, ya saben, estas cosas que uno va como haciendo a lo largo del tiempo, quizás sin tanta metodología, y llega un punto en el que entonces ya hay que aplicar una metodología específica, pulir, ¿no? Las bases que además pues no deben de tener ningún error para que realmente puedan funcionar una vez que ya están arriba en el sistema, ¿no? Entonces, el sitio ya está, o sea, ya está montado. El área de informática del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe ha estado, digamos, alimentando de alguna u otra forma todas las entradas, y nosotros pensamos que muy probablemente, yo espero que en el primer trimestre del año que viene esto ya esté como listo para su consulta, ¿no? También pues tenemos que ver otras situaciones, los derechos de autor y eso, lo que significa, ¿no? También toda esta bibliografía conjuntada. Y bueno, pues ya saben, hay que platicar con los abogados, con la Biblioteca Central, que nos puedan asesorar en otras situaciones, porque pues también, ¿no? O sea,
digamos, pues hay que hacer las cosas bien y que sea funcional y no que de repente esté arriba y luego la tengamos que bajar por alguna situación. Entonces eso implica como muchas consultas antes de que esto realmente pueda ser como público, pero creo que podemos pensar quizá a lo mejor que en el primer trimestre del año o que el año que viene antes de que sea mediados de año esto pueda estar consultable, ¿no? La otra cuestión de si hay pues interés si vemos que hay un interés, ¿no? Del tema y que ha ido creciendo, yo creo que sí. O sea, creo que siempre lo ha habido. Ahora pues hay una visibilización por todo lo que pasa a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo con el Islam. Y además también creo que la institucionalidad del Islam en América Latina como que se ha ido fortaleciendo, ¿no? O sea, es diferente hablar, por ejemplo, del caso de Argentina, en donde la comunidad es muy grande, en donde han estado ya por mucho tiempo, hablar de la comunidad que se encuentra aquí en México. Pero es interesante, las semanas pasadas yo di una conferencia sobre los liderazgos femeninos, ¿no? De las comunidades musulmanas aquí en México. Y para mí es como muy interesante pensar a estas chicas conversas, ¿no? Que llegaron en algún momento y que ahora son, una de ellas, por ejemplo, es la subdirectora de la Universidad Islámica de América Latina, ¿no? Entonces, pensarlas a ellas también en este trayecto, no solamente como en su proceso de conversión y desde la perspectiva antropológica, sino pensar también que se ha institucionalizado el Islam y que eso significa que las comunidades a lo mejor no están creciendo así como exorbitantemente en número, pero que sí quieren anclarse al lugar a donde está teniendo pues reuniones y donde se están reuniendo, ¿no? Entonces eso sí es importante porque ahorita les voy a hacer otro comercial de otro evento que tenemos ahorita en Puerto que se está desarrollando, que es platicar con otras colegas a nivel Latinoamérica, ¿no? Y digo, bueno, el evento convoca a varias antropólogas que hemos estado haciendo trabajo de campo en Brasil, en Argentina, pues también en algún momento hemos dialogado con las colegas de Cuba y hay un montón de estudios que se están haciendo y creo que también pues es un poco en paralelo, ¿no? O sea, por eso yo les decía, pues el interés de Hernán está sentado en esta cuestión como del oriente o el orientalismo, pero paralelamente quienes nos acercamos a trabajar con él, pues venimos de otras disciplinas y vemos que sí es importante el diálogo y que sí es importante acrecentar como esta bibliografía y tener un sitio de consulta, ¿no? Digamos, pues el tiempo hablará y veremos si realmente este sitio es del interés de la comunidad, que yo pienso que sí lo va a hacer, ¿no? En algún momento, como cualquier otro sitio que pueda albergar cierta cantidad de bibliografía, que no es lo mismo ir al Colmex, ir a las bibliotecas especializadas que tenemos en México, a lo mejor a echarle un vistazo a lo que tenemos y que tú digas, wow, ¿no? O sea, qué fácil, o puedo tener 5, 6, 7, 20 recursos que me son útiles y que no tengo que ir a moverme a todas las bibliotecas, ¿no? Sino que ahí está el recurso y ahí está el link y pues literal con un clic vas a llegar a tu recurso. Creo que eso es así como súper potente, ¿no? Ahora que hablamos de la inmediatez, ¿no? La que nos ha llevado pues toda esta cuestión de la globalización, las redes sociales y también pensar en cómo ahora consultan los estudiantes los recursos, ¿no? Porque pues de repente ya no leen, ¿no? O sea, para informarse ven un TikTok, ¿no? O sea, que es así como impresionante, pero es real, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas el conocimiento? Creo que también esa es otra cuestión que debemos de plantearnos, ¿no? Todos los que hacemos investigación, cómo difundes lo que haces, que quizá a lo mejor ya no sea tan práctico, digo, va a seguir siendo esencial escribir libros, capítulos de libro y demás, pero la difusión, ¿no? Que ese es el otro gran reto que siempre tenemos los científicos sociales, cómo difundimos o cómo divulgamos lo que realmente estamos haciendo. Entonces, pues eso, y bueno, pues también todas estas preguntas que hace Soto, pues creo que nos tenemos que sentar a dialogar, ¿no? De manera frecuente. Hemos estado trabajando como de manera, por decirlo, instintiva, ¿no? En crearlo, en que la base esté bien, pero una vez que esto esté arriba y que ya esté como listo, pues también pensar a ver qué sigue, ¿no? O qué queremos o cómo queremos seguirla construyendo o moldeando para que sea también de interés, quizá no solamente para la comunidad que esté interesada, sino también para que pueda consultarla cualquier persona, ¿no? Y que sea como asequible, ¿no? Fácil su consulta. Eso. Sebastián, ¿quieres decir? Sí, yo quería hablar un poquito más sobre el interés por el tema. Desde mi perspectiva, como un estudiante de licenciatura, yo creo que
puedo afirmar que hay un mucho interés por el tema, por las representaciones, por el fenómeno del Islam, sobre todo en un contexto actual en donde la islamofobia puede generar ciertas contradicciones, incluso en estas nuevas maneras de consumir la información y el conocimiento, en los TikToks, en los videos de YouTube, siguiendo personajes que el Internet y las redes sociales le han inflado mucho la voz. Entonces yo creo que este esfuerzo es muy esencial para mantener crítica la conversación al respecto, que puedas tener la información a la mano y así si te llega a interesar un tema, tengas una noción al respecto, puedas tener localizados algunos lugares en donde te puedas, donde puedas tener a la mano algunos supuestos de los cuales partir. Porque muchas veces la cosa ya en la licenciatura es no puedes trabajarlo porque no puedes trabajar estos temas porque requiere saber un idioma que no sea el español, porque necesitas un poquito más de espacio, necesitas dedicarte a buscar unas fuentes. Entonces, yo creo que realmente es una grande ventaja para esta población que le interesa demasiado el tema. Así que, pues bueno, yo por ese lado puedo dar mi propia perspectiva. Hernán, no sé si quieras comentar algo. No te escuchamos porque tienes... Micrófono apagado. Ajá. Sí, sí. Pues, si pueden bajar ya la presentación, porque también veo poco. No, breve les decía, porque ya dijeron lo principal, yo también dije sobre la pregunta sobre el logo, repito, ya lo dije, es obra de Yolot Valadez Betancourt, hace muchos años lo presentó para o la prehistoria de este proyecto. Yo lo tenía ahí guardado, eran en varios colores, me había dado varios. En fin, ahora le pregunté, le digo, mira, ¿podemos usar? Sí, sí, me dijo, sigue usando, entonces ya se convirtió en nuestro logo oficial, ¿no? Es creación de ella, que ella también va a participar con entradas, en fin, siempre ha estado atrás. Lo otro, un poco sobre las relaciones, bueno, quiero aclarar una cosa, bueno, sobre la formación de la página, lo que dijo Katsiri, o sea, aquí no es tan fácil, ¿no? O sea, la construcción requiere conocimientos técnicos, eso está ocupando una persona, ¿no? Que es la que conoce, nosotros le damos la idea, el diseño, y los pormenores técnicos pertenecen, ¿no? a otra persona, pero aparte está la cuestión jurídica, precisamente como va a estar alojado en la plataforma de la UNAM, no puede, tiene que ser aprobado, ¿no? Tiene que haber instancias que digan, bueno, sí, sí, adelante, se puede, entonces tiene que atravesar por todo esto, ¿no? Cosa que yo no me imaginaba, pero bueno, todo es más lento. Todo es más lento. Pero bueno, en cosas de palacio todo va despacio. Después Así es. viene, sí, así es. No, después viene la otra pregunta y viene bien que haya surgido, ¿no? Nosotros, claro, estamos abiertos, sí, a cualquier propuesta. Siempre hemos contado con colaboración, con apoyo, con participación de entidades islámicas. Recordemos que el Islam, ni aquí en México, ni en América Latina, ni en ningún lado, es algo homogéneo. Hay distintos grupos y muchos están enfrentados. Nada más lejano de nosotros que involucrarnos en alguna de estas disputas, ¿no? Esto es un espacio académico y laico, no es un espacio de ninguna forma proselitista, de ninguna forma, ¿no? Sí se han dado, sí en mesas, espacios para que se presentaran determinadas posiciones, ¿no? Está bien, eso puede ser, algunas no son estrictamente académicas, al principio tenía yo algunas dudas, porque algunos venían con una posición más, sí, más bien apologética, ¿no? Este sentido religioso. Pero bueno, después me hicieron notar que, bueno, también es útil como testimonio, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, el espacio sí está abierto, pero no es de ninguna forma el espacio oficial, ¿no? Este es un espacio laico, ¿no? Absolutamente. Y nunca, también en alguna hemos ido ahí en un trasfondo, alguna crítica, ¿no? A la visión del Islam que hemos presentado. Para mí injustificada porque, en fin, nadie creo que puede decir que lo hemos excluido, ¿no?
Si alguien no apareció fue porque no quiso, no se presentó, ¿no? Pues sí, No presentaría, digo, salvo posiciones que naturalmente no son en un foro académico, en ningún tipo de foro, ¿no? En una sociedad abierta pueden expresarse, ¿no? Posiciones excluyentes, posiciones violentas, esto de ninguna forma. Hecha esta exclusión, que es de sentido común, aquí estamos abiertos a cualquier otro punto de vista, siempre con las salvedades expuestas. Y bueno, nada más. Lo otro hay que esperar que aparezca y que se empiecen a señalar todos nuestros errores, ¿no? Algunos mismos, ahora que Sebastián mostraba, digo, ay, yo esto lo cambiaría, esto no está mal, aquí, ya se irán corrigiendo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay un tema más. Si no, pues Darí. Perdón, sí, adelante. Yo solo quiero hacer ya un último comercial. Perdón, voy a poner la presentación otra vez. Ay, yo no he acabado. Ay, no. Ya nada más, pues los eventos, ¿no? Que les decía que quizá como, pues no son en paralelo, sino son parte también como del esfuerzo que estamos haciendo. Actualmente estamos en este ciclo de conferencias. Ay, a ver si se va a ver. Bueno, este ciclo de conferencias que pues la verdad yo estoy como muy contenta de haber podido colaborar, ¿no? Y conjuntar a estas colegas que son antropólogas y que les digo vienen de diferentes latitudes, ¿no? Del Islam latinoamericano, narrativas etnografías femeninas, que está transmitiéndose por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Entonces, pues empezamos con una conferencia sobre la islamofobia en Europa, el velo y estas cuestiones. La semana pasada tuvimos a dos colegas, una hablando desde el caso de Argentina sobre los procesos de conversión, otra colega hablando desde el caso de, ay, se me fue, de Brasil, perdón, de conversas en Brasil. Esta semana que viene me toca a mí abordar el caso de México y va a estar otra colega hablando de Uruguay. Y luego vienen otras colegas que son musulmanas a hablarnos justo como de su desarrollo, ¿no? En estas perspectivas del liderazgo. Y luego cerramos con otra colega que nos va a hablar sobre los feminismos islámicos. Ella también está en Marruecos. Y lo otro que tenemos en puerta es el sexto encuentro sobre el Islam en América Latina. También, como dice Hernán, si quieren participar, por favor, envíen sus propuestas. La convocatoria se cierra el 30 de noviembre y amablemente Mehdi nos va a recibir, ¿no? En la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En marzo vamos a estar allá a finales de marzo celebrando este encuentro y les adelanto que el siguiente encuentro, que sería el séptimo encuentro, va a ser celebrado, si todo sale bien, en Costa Rica. Entonces, pues la idea es un poco también movernos, ¿no? O sea, sabemos que pues la UNAM es un espacio súper noble, que la Ciudad de México pues también, ¿no? Permite que mucha gente llegue, pero también creo que movernos, y consideramos Hernán y yo siempre eso, que siempre es posible, deseable, importante de centrar, ¿no? La discusión e ir a otras regiones de nuestro propio país y de América Latina, obviamente, si estamos hablando de algo que pues implica a toda la región, ¿no? Entonces, pues nada más ese comercial. Gracias. Pues muchas gracias, Hatsiri. Creo que son muy importantes esos recordatorios para aquellos que no lo tengan presente, pero bueno, seguirlo. Muchas gracias al doctor Hernán, muchas gracias a Sebastián, muchas gracias a la doctora Hatsiri por la presentación de esta página, y creo que tendremos que estar muy atentos y esperando, ¿no? La próxima futura publicación, una vez que puedan sortear todos estos inconvenientes técnicos, pero al final serán menores, y creo que la página dará mucho durante muchos años seguramente, y será un recurso muy importante para pues todos los académicos que les interesen, pero también para la población en general. Yo creo que es importante. Entonces, pues, no resta más que decir que muchas gracias y que están cordialmente invitados para estas 2 jornadas que quedan de la Semana del Medio Oriente y Norte de África. El día de mañana en la